¿verdad? Vamos a ver una ambición santa, una ambición santa. Y cuando hablamos de una ambición santa, tal vez usted ahí está como un poco confundido, porque la mayoría de nosotros pensamos que ambición es algo malo, ¿sí? Una persona ambiciosa es algo malo. No, no, no. Ambición es simplemente un deseo fuerte, simplemente. Puede ser un deseo bueno o puede ser un deseo malo, ¿sí? Eso es una ambición. Y vamos a ver la definición más adelante. Entonces lo que vamos a ver, el mensaje, hermano, trata del apóstol Pablo. ¿Y qué pasaba con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía un buen deseo. ¿Cuál era ese deseo? Ir a la iglesia en Roma. Pero encima, o más fuerte que ese deseo, él tenía otro deseo más fuerte. ¿Cuál era ese deseo más fuerte? Predicar el evangelio de Jesús donde no hubiera sido predicado. Entonces fíjense, hay dos deseos fuertes. ¿El deseo de visitar a los creyentes en Roma es bueno? Sí, pero había un deseo más fuerte que el de visitar a los creyentes en Roma. ¿Cuál era ese deseo? Predicar el evangelio donde no había sido predicado. Y ese deseo más fuerte gobernaba al otro deseo. Él quería visitar a sus amigos, pero el deseo de predicar el evangelio era más fuerte. Y por eso lo hemos titulado una ambición santa. ¿Por qué una ambición santa? Porque era una ambición puesta por el Señor. Ahora, Pablo fue gobernado por esa ambición que Dios había puesto en su corazón. La pregunta que en esta tarde debemos hacernos: ¿qué ambición gobierna tu vida? ¿Qué tipo de ambición está gobernando la manera en que tú vives y guías a tu familia? ¿Es una ambición santa o es una ambición material? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué gobernaba a la vida del apóstol Pablo? La ambición puesta por Dios. Y eso es lo que vamos a leer a grandes rasgos. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 15 y vamos a leer del 18 al 24. Romanos 15, del 18 al 24. Y todos lo vamos a leer, ¿verdad? Nos vamos a poner de pie, vamos a leer estos 7 versículos, todos. Ya no va a ser hoy de manera antifonal, sino que vamos a entrar directamente, vamos a leer todos con una voz fuerte. Romanos, capítulo 15, versículos del 18 al 24. Si usted no tiene Biblia, por favor, levante su mano para que todos podamos leer la preciosa palabra del Señor. Recuerde algo, lo que vamos a leer es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Amén. Romanos 15 del 18 al 24. ¿Estamos todos en el pasaje? Amén. Hoy vamos a hacer diferente. Antes de leer la palabra vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, gracias Señor por este servicio tan hermoso. Gracias Señor porque tú eres el que provocas todo lo que está sucediendo. Gracias. Gracias por las alabanzas, Señor. Gracias por los niños, Padre. Gracias, Señor, por los testimonios. Gracias, Señor, por el informe, Señor, de lo que se está haciendo con las bendiciones que tú nos das a cada familia. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que esta cultura misionera no sea de un momento solo, sino que sea de toda nuestra vida, los 365 días del año. Padre, gracias por esos niños, que esos niños puedan crecer, Señor, conocerte, amarte, servirte, pero también, Padre, que esos niños lleguen a ser discípulos tuyos, discípulos que hagan más discípulos. Padre, ayúdanos a que no solo sean los niños, también los jóvenes, los adultos, y que toda tu iglesia, Dios, estemos en este plan, en este propósito, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, prepara en esta tarde cada mente, cada corazón, Señor, para que lo que vayamos a escuchar llegue a lo profundo de nuestro ser y que esa palabra produzca una
todos podamos unirnos a lo que tú ya empezaste hace 2000 años, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos espirituales. Padre, si hoy escuchamos tu palabra, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que obedezcamos lo que tú quieres que hagamos. Señor, te pedimos, si hay otro tipo de ambición en este momento en nuestros corazones, Señor, limpia nuestro corazón, para que primeramente te pongamos a ti en el primer lugar de los deseos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí a predicar en el Espíritu, Señor, y no en la carne. Padre, háblanos, dirígenos, ministranos, Señor, y que tu Espíritu Santo dé convicción. Padre, sabemos que aquí en este lugar hay misioneros, hay evangelistas, hay pastores, hay siervos tuyos, Señor, que tal vez están sentados. Pon convicción en cada uno de los que estamos acá, Señor, para que nos levantemos y hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a leer todos, del 18 hasta el 24. Y dice así la palabra del Señor, Romanos 15, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Esta es palabra de Dios. Podemos sentarnos, ¿verdad? Y lo primero que quiero que podamos en esta tarde es tener la definición de qué es la ambición. Quitemos en nuestra mente que ambición es algo negativo. Puede ser negativo, pero la ambición no es otra cosa. Dice aquí, la ambición se define como el deseo intenso y persistente de alcanzar algo. No es nada complicado. Es un deseo, tiene dos características. ¿Qué cosa es? Intenso. ¿Y qué cosa más? Persistente. Eso es una ambición. Pero también dice, es la aspiración fuerte, nuevamente, hacia objetivos que requieren esfuerzo, dedicación, a menudo, y superación de obstáculos. Entonces, titulé el mensaje Una ambición santa, ¿verdad? Porque Pablo tenía ese deseo intenso. Y no solo intenso, sino persistente. ¿De qué? De ir y compartir con los creyentes en Roma. Un muy buen deseo, una buena ambición, ¿sí? Ir y compartir con los creyentes. Es como que nosotros hoy, ¿verdad? Decidamos, por cierto, la iglesia en Winchester quiere que celebremos un culto unido, y eso es maravilloso. Reunirnos con otros hermanos en la fe, maravillosa esa ambición. Pablo tenía eso, y lo vemos en el versículo 20. Y de esta manera dice, me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y vamos al 22 y dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros.
Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, dos deseos fuertes. Pablo tenía dos deseos fuertes. Uno de ellos, compartir con sus hermanos en Roma. Él quería ir, pero ¿qué le había impedido a Pablo ir? El deseo mucho más fuerte de predicar el evangelio donde no había sido predicado. O sea, habían dos deseos fuertes, pero uno gobernaba. Dos buenos deseos, pero uno dominaba la vida de Pablo. Y como les dije al inicio, si en este momento examinaras tu vida como la estás viviendo, ¿qué domina tu vida? ¿Qué ambición, qué deseo fuerte tienes tú? Y que ese deseo decide o gobierna o domina todo lo que tú haces. ¿Qué ambición gobierna tu vida en esta tarde? Porque has venido acá en esta tarde. ¿Por qué viniste hoy? ¿Porque los niños estaban? ¿Porque queríamos ver a los niños? Entonces, todos tenemos que verlo. ¿Qué está gobernando tu vida en esta tarde? Hemos visto todo esto muy bonito, pero preguntémonos, ¿qué hace que tú vayas a trabajar todos los días? Probablemente de lunes a viernes, de lunes a sábado y algunos de lunes a domingo. ¿Qué hace que tú hagas eso? Que todo eso es más importante que cualquier cosa. Porque algunos tal vez no están acá hoy. Porque tienen que trabajar tal vez, y eso no es malo. Pero quiere decir que hay algo que gobierna sobre venir y adorar a Dios. Hay algo más fuerte que eso. Algo está en esa vida, o algo puede estar en nuestra vida, que es más fuerte que darle gloria y honra a Dios. Pues en Pablo sucedía tal vez, Pablo no tenía malas ambiciones, malos deseos. Pero él ponía lo más importante primero. Y eso se trata, hermanos. Todos los creyentes tenemos que tener una ambición santa. ¿Santa por qué? Porque Dios se la puso a Pablo. Hombres, mujeres, padres, hijos, nietos, jóvenes, esposas, todo cristiano tiene que tener una ambición santa. Algo que de verdad es para glorificar a Dios. ¿Tienes tú esa ambición? ¿Vives tu vida para glorificar a Dios? Y cuando decimos vivir para glorificar a Dios, no quiere decir, no tengo que trabajar y voy a glorificar a Dios. No necesariamente. Pero les quiero decir algo que tal vez no sé si lo han dicho anteriormente. Dios está llamando a personas aquí individualmente para que vivan para Él. No estoy hablando, fíjense, quiero ser claro. No estoy hablando de hacer mi vida secular y servirle a Dios. En este lugar, Dios está llamando gente para que le sirva a tiempo completo. Yo no sé quiénes. Hay hombres y mujeres que Dios está llamando. La diferencia es que todavía en algunos hay algo más fuerte que el llamado de Dios. Hay algo que todavía es más potente que el llamado que Dios está haciendo a algunos. A la mayoría tal vez los ha llamado a tener su vida y a adorar a Dios, a servirle de una manera no vocacionalmente, no como un trabajo. A la mayoría tienen su trabajo secular y le servimos a Dios, le sirven a Dios. Pero aquí hay gente, aquí hay pastores, hermanos. En esta congregación hay pastores. En esta congregación hay misioneros. En esta congregación hay evangelistas. Ya Dios nos llamó. Pero todavía hay algo que está compitiendo con el llamado de Dios. Y no solo aquí, en este momento. Allá, en los niños que están en las aulas, hay pastores, evangelistas, misioneros, maestros. Hay allá. Ahora, hay una cosa importante. ¿Cómo esos niños que están allá, que han sido ya llamados como pastores, como misioneros,
como evangelistas? ¿Cómo esos niños van a crecer en su llamado? ¿Cómo van a crecer en su llamado y llegar a ser lo que Dios quiere que sean? Por la guianza de sus padres. Nosotros los adultos somos llamados a que esos pequeñitos que tal vez ni saben que han sido llamados puedan crecer en ese propósito de Dios y llegar a ser lo que Dios quiere que sean. Pero también nosotros los adultos ya hemos sido llamados. Y ese llamado debe gobernar tu vida. Porque mientras ese llamado no gobierne tu vida, no vas a tener paz. Es un llamado de Dios. Por eso es una ambición santa. No es una ambición carnal. No. Es una ambición, un deseo intenso, persistente que Dios hace. Pero no nos gusta hablar de eso. Porque pensamos que el llamado es solo para los pastores. No, hermano. No, los misioneros también tienen llamado. Y aquí estoy hablando de dos cosas que no nos confundamos. Estamos hablando de hombres y mujeres que Dios está llamando para que les sirvan a tiempo completo. No todos somos llamados a servirle a Dios de esa manera. Pero de que Dios ha llamado en esta iglesia, y no solo en esta iglesia, no, en cada iglesia Dios está llamando hombres y mujeres. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese llamado? ¿Qué ambición está gobernando más tu vida? Porque cuando hablaba de ambición, hermano, ambición material, yo quiero tener más dinero, yo quiero tener una mejor casa, yo quiero tener un carro del año. Puede que esa ambición gobierne mi vida y vivo para tener eso. Puede que sea una ambición para ser famoso, ahora que está muy de moda. Y entonces estás en las redes ahí, y entonces yo quiero ser famoso, y cuando pongo algo, es algo cristiano, pero me estoy fijando cuántos likes me han puesto. Hay gente predicando para que en las redes, para que la gente lo conozca y diga, wow, ese predicador es tremendo. Es una ambición por fama. ¿Será bueno eso? O tal vez alguien haya venido aquí con el sueño americano y yo quiero vivir mejor para ayudar a mi familia allá en mi país. ¿Es malo eso? Si yo vengo aquí, trabajo para ayudar a mi familia allá en mi país, porque están en situaciones más difíciles que las que estoy yo acá, ¿es malo eso? ¿Es malo, Kelly? No. Lo malo es que yo viva solo para eso. Eso es lo malo. Cuando vivo y esa ambición y ese deseo es lo que gobierna mi vida y es lo que gobierna mi familia y mis hijos y mi esposa están enfocados en eso. Ese es el problema. Pero con Pablo estamos hablando diferente. Porque Pablo no tenía ninguna ambición material. Pablo quería estar con sus hermanos en Roma, juntarse con ellos, gozarse con ellos. Y eso era, podríamos decir, un sentimiento bonito. Cuando nos juntamos en la vigilia y comemos y adoramos al Señor y vemos a los hermanos cantar y testimonio de los niños, es bonito eso. Un buen deseo. Pero eso no puede gobernar toda mi vida. Entonces Pablo tenía el deseo de ir, pero había algo más poderoso en la vida de Pablo, que ese sentimiento de sentirse bien con sus hermanos. ¿Cuál era ese deseo? Predicar el evangelio donde no había sido predicado. Vemos, hermanos, que debemos constantemente, el cristiano tiene que evaluarse. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy guiando a mi familia? ¿Qué le estoy enseñando a la siguiente generación? No se trata solo de venir a la iglesia. ¿Qué le estoy enseñando? Hablábamos, hermanos amados, el viernes, de cómo criar a los hijos a la manera de Dios.
Y dijimos claramente que dos palabras encerraban criar a los hijos a la manera de Dios. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas dos palabras? ¿Cuál? Verdad y gracia. Verdad, la palabra de Dios. Gracia, la misericordia de Dios. El favor no merecido. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es la verdad que Dios manda, su mandamiento. Pero esa verdad tiene que ir acompañada de gracia, misericordia. Y cuando vemos verdad y gracia, ¿qué le refleja a usted? ¿A dónde apunta verdad y gracia? ¿Al Evangelio? Es enseñarle el Evangelio a nuestros hijos. Que Dios es amor, sí, pero también es juez justo. Que la paga del pecado es muerte. Sí, tengo que enseñarle eso a mi hijo. Que la paga del pecado es muerte. Pero está la gracia de Dios. ¿Sí? No solo enseñarle que la paga del pecado es muerte y que si desobedezco los mandamientos hay consecuencias. No solo tengo que enseñarle eso, también tengo que enseñarle que la gracia de Dios nos lleva a Él. El amor de Dios. Pero no puedo hablarle del amor de Dios si no le muestro la verdad de Dios. Entonces, criar a nuestros hijos a la manera de Dios es simplemente enseñarle el Evangelio. No puedo decir que solo Dios es amor, porque un día van a enfrentar el juicio de Dios. Y si yo no le enseñé eso, ¿lo estoy amando? Entonces Pablo tenía eso que lo quemaba, ese deseo fuerte, intenso, persistente. Ahora, una cosa muy importante, hermanos. Esa ambición santa que Dios puso en Pablo, no solo la puso en Pablo. Esa ambición santa también está en ti y en mí. Dios ha puesto deseos que vienen de Él, pero todavía nosotros no lo entendemos. Y hay cosas por encima de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios ha puesto una ambición santa, algo para su gloria. Gina. Y no solo Gina, todos acá. Dios ha puesto, Él quiere que nosotros, uno por uno, hagamos cosas para su gloria. Esa es la ambición santa. Pero todavía no hemos llegado a lo que entendió Pablo. Todavía hay algo más fuerte que lo que Dios puso en tu corazón. Pero yo quiero decirte algo, mi querido hermano. No vas a tener paz hasta que la ambición santa esté por encima de todo. Y puedes tener dinero y puedes tener hijos, familia y todo lo que tú quieras, pero no vas a tener paz. Porque Dios quiere que lo pongamos en primer lugar. Vemos, mis queridos hermanos, ¿de dónde viene esa ambición santa? Porque de repente tú estás acá y dices, bueno, pastor, ¿qué está hablando? Usted dice que Dios ha puesto algo en mi corazón, pero yo no sé qué es. ¿Cómo me entero qué es lo que Dios ha puesto? Ese deseo que viene de Dios, que está en mí, ¿cómo lo conozco? Y hay una cosa importante. ¿Cómo Pablo conoció ese deseo o esa ambición santa que Dios puso en él? ¿Cómo lo conoció? El primer paso es tener un encuentro con Jesús. Si usted recordará la Biblia, cuando usted ve el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26 de Hechos, le muestra cómo Pablo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien que me pueda ayudar? Cómo Pablo, llamado Saulo, ¿cómo fue el encuentro de Pablo con Jesús? ¿Alguien lo recuerda? Camino a Damasco. ¿Qué pasó camino a Damasco? ¿Qué pasó, hermana Lourdes? Camino a Damasco. El Señor con una luz lo tiró y cayó al suelo. Y ahí habló directamente con el Señor. Directamente. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas al aguijón.
Ahí Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y es el primer paso para descubrir ese deseo que Jesús ha puesto en ti, tener un encuentro con Él. Ahora, no todos vamos a tener el encuentro que tuvo Pablo. Pero aunque no tengamos el encuentro que tuvo Pablo, Dios ha puesto un deseo en ti. Entonces comienza a descubrir esa ambición santa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Comienza teniendo un encuentro con Jesús. Y la mayoría de ustedes ya tuvo un encuentro con Jesús. Y si yo preguntara uno por uno, cada uno de ustedes ha tenido un encuentro de una manera diferente. Quiere decir que el primer paso en la mayoría de ustedes ya está. ¿Qué pasó? Tuvieron un día un encuentro con Jesús. Hermana Lorena, ¿hace cuánto conoció usted a Jesús? 1990, hace 35 años. Hace 35 años mi hermana Lorena tuvo un encuentro con Jesús y Dios sembró algo en mi hermana Lorena. Y si yo le pregunto a mi hermana Lorena, ella poco a poco se ha dado cuenta que es lo que quiere Dios con ella. Pues es igual con cada uno de ustedes. Todos los que hemos recibido a Jesús, hemos encontrado a Jesús, Dios nos puso algo que hacer, pero muchos todavía no lo entendemos. Muchos todavía estamos pensando, muchos todavía estamos discutiendo con Dios. Dios me llamó esto, pero Señor, todavía tengo esta responsabilidad de ¿qué hago? Hay todavía una discusión con el Señor. Ahora, ¿cómo Pablo pasó del encuentro a entender su llamado? ¿Cómo? Y recordemos algo, cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, Pablo queda ciego. ¿Por cuántos días? 3 días. 3 días que Pablo no comió ni bebió nada. Ahora, ¿qué le parece a usted ese 3 días de ayuno? ¿Qué cree que estaba queriendo hacer Dios? 3 días sin ver, sin comer, sin beber nada. ¿Qué cree que Dios estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Ah? ¿Cómo? Hablándole. Pero no solo eso. Pablo, no, y es muy correcto lo que dice mi hermano Pedro. Porque cuando Pablo queda ciego, él va a una casa en Damasco y viene alguien, un discípulo llamado Ananías. Y Ananías pone la mano sobre Pablo, primero con miedo, porque ese Pablo era el Saulo que perseguía a los cristianos. Entonces el Señor manda a Ananías, pero Ananías va y pone las manos sobre Pablo. Y Pablo recupera la vista. Y Pablo comienza a predicar en Damasco. Pero luego tiene que salir de Damasco. Ese periodo, cuando Pablo sale de Damasco, es un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo es, pero hubo un tiempo en la Biblia en que Pablo desaparece de la escena. Que no se dice nada. Cuando estamos leyendo pareciera que de este versículo pasó al siguiente, pero pasó un tiempo. ¿Qué creen que estaba pasando en ese tiempo que no aparece en la Biblia? ¿Qué creen que estaba pasando en la vida, en la mente y el corazón de Pablo? Dios estaba confirmando su llamado. ¿Y qué pasa? Muchos creyentes no entendemos el llamado porque nos hace falta ese tiempo a solas con el Señor. Alguien decía, a veces Dios tiene que apagar todas las luces de tu vida para que podamos darnos cuenta que la única luz es la de Cristo. Pero mientras hay otras luces, yo estoy distraído. Entonces muchas veces, mis queridos hermanos, no vamos a entender el llamado. No tenemos el discernimiento para entender. Tenemos lucha. Ay, pero esto primero y el llamado está acá. Entonces necesitamos ese tiempo a solas. Ahora quiero decirte algo bien interesante, y aquí sí viene este versículo. Cuando tú miras en tu Biblia y vemos el versículo
21, Pablo está hablando, ya lo hemos leído, dice versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito. Ese como está escrito no es otra cosa que Pablo citando a Isaías. El versículo 21 es una cita textual de Isaías 52:15. Ahora pongámonos a pensar. Pablo es llamado. Y Pablo entiende, tiene el encuentro con Jesús. Pasan 3 días sin comer, sin ver. Y después hay un tiempo en que Pablo probablemente está en una intimidad con el Señor. Y cuando Pablo escribe esta carta de los Romanos, ¿por qué cita el Antiguo Testamento? Recuerde algo. Las personas del Nuevo Testamento no tenían toda la escritura como lo tenemos nosotros. Las personas en el Nuevo Testamento solo tenían ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Ahora, Pablo en su escritura, al entender su llamado de Dios, ¿por qué cita a Isaías? Porque Pablo, cuando él recibe el llamado, él se pone en esa intimidad con Dios y entra en la palabra de Dios, y es entrando en esa intimidad con Dios que Dios te revela qué es lo que quiere hacer contigo. Mientras no nos metamos, no, hermano, nosotros a veces tenemos contacto con la palabra hasta aquí. Y cuando de repente hay algo más, hasta aquí. Y cuando de repente hay ayuno y palabra, hasta aquí. Pero Dios no quiere ni hasta aquí, ni hasta aquí, ni hasta aquí. Dios quiere que nos sumerjamos en Él y en su palabra. Es cuando nos sumergimos en su palabra que vamos a poder entender la ambición santa. ¿Se entiende eso? Si yo soy un cristiano superficial, que no leo la Biblia, que no oro, que no ayuno, no voy a entender jamás el llamado de Dios. Siempre voy a encontrar un pero, siempre voy a encontrar una excusa, siempre hay una oposición para que yo no haga lo que Dios quiere. Pero la clave es meterme en la palabra de Dios, en la profundidad de Dios, para que su espíritu, para que su poder me dé el discernimiento de ver las cosas como la ve Dios. Pablo, ¿qué fue a hacer? Se metió en la palabra y entendió su llamado en el plan de Dios. Porque te digo algo, el llamado que Dios nos hace a cada uno de sus hijos no es una cosa aislada. Tú y yo y cada uno de ustedes ya está en el plan de Dios, pero algunos no se han enterado. Ya la ambición santa, ese deseo fuerte y persistente, ya está en algunos de ustedes, pero ni siquiera lo conocen. Y no se sientan mal. En algún momento yo estuve perdido también, no entendía. Cuando mi pastor, que es el pastor Germán Prado, me dijo un día, y les cuento aquí en una cápsula, yo empecé a servirle al Señor en el ministerio de alabanza. Ahí gritaba, no yo cantaba, gritaba. Pero un día el pastor Germán se acercó a mí y me dijo, hermano Rafael, yo creo que usted tiene un llamado a ser pastor. ¿Qué creen que me dijo Rafael? Pastor, está equivocado. Mi esposa y yo vinimos para ser médicos en Estados Unidos. No, hermano Rafael, usted está equivocado. En realidad Dios lo está llamando a ser pastor, no pastor. La tercera vez ya me puse un poquito y le hablé un poquito tal vez más fuerte. Le dije, no pastor, ya no me habló más. Yo no entendí. El llamado estaba ahí. Dios me había hecho el llamado, pero ¿qué? Ser doctor era primero que el llamado de Dios. Yo no voy a ser pastor, yo voy a ser médico aquí. Y poco a poco el Señor me fue acorralando y acorralando y acorralando, que a donde miraba el Señor, no puedes huir de mi llamado. Y miraba, y mire, yo hablaba poquito inglés.
pero escuchaba mensajes en inglés. Y en mi poco inglés, ese era el mensaje. No puedes huir de mi llamado. Y si iba a la clase de escuela dominical, y me acuerdo, estuvimos, hermano, no recuerdo qué año, pero estábamos en la oficina de la hermana Yulis. Y en esa oficina, entonces la parte principal era como el santuario. Y los cuartitos que había eran los cuartos de escuela dominical. Y ese día, el pastor Guillermo Mangieri fue y nos llevó un mensaje. ¿De qué creen que trataba el mensaje? No puedes huir de mi llamado. Hermanos, a todos nos ha llamado Dios. A todos. Uno para servirle de vocación. Hay gente acá que Dios quiere que deje su trabajo para servirle. Yo sé que algunos de ustedes están, no, pero eso no puede ser. Sí, una realidad. Hay otros que no, que van a seguir en su trabajo, pero sirviéndole al Señor de manera provisional, de manera temporal. Pero hay gente que Dios está llamando aquí directamente. Pero tal vez nos pasa lo que a mí me pasó. Yo no entendía por qué el pastor Germán me decía que tenía un llamado pastoral. Yo no lo entendía. En ese momento, mi inmadurez espiritual, ¿qué estaba haciendo? El ser doctor era más importante que el llamado de Dios. ¿Qué cosa está siendo más importante que el llamado que Dios te ha hecho? Pablo quería gozarse con sus hermanos en Roma. Quería gozarse, ir y estar ahí, compartir con los hermanos en Roma. Él quería gozarse, pero había un deseo más fuerte y poderoso. ¿Cuál era ese deseo? El llamado de Dios. Entonces, hermano, hasta que no nos sumerjamos, hasta que no nos metemos en la intensidad, en la intimidad con Dios, en su palabra, en adoración, en oración, una vida de oración, mientras yo no ore, no voy a entender el llamado de Dios. Y mientras yo no entiendo el llamado de Dios, hermano, tu vida no está como tiene que estar. Yo quiero enseñarte eso en esta tarde. Mientras yo me resisto al llamado de Dios, mi vida no va a ser la vida en abundancia que Dios quiere. En todos los aspectos. Pero ¿qué hizo Pablo? Y ese encuentro que Pablo tuvo con el Señor, hermano, ninguno de nosotros va a tenerlo. Lo puedo decir con seguridad. Pero no es tanto el llamado, no es tanto la manera en que tú viniste a Cristo. ¿Qué hiciste después de venir a Cristo? ¿Qué estás haciendo después que viniste a Cristo? Es hasta que escudriñas la palabra, Dios te habla a través de la palabra. Y te va mostrando, Rafael, tú quieres ser esto, pero eso no es lo más importante. Y poco a poco Rafael va entendiendo. No fue que, sí, no, hermano, no fue así. Yo creo que ya se lo había contado. Si todos tenemos un llamado, todos. ¿Y ese llamado de dónde viene? De Dios. Si no lo conoces todavía, ¿qué debo hacer? Orar. Habla, acércate a mí, a los líderes. Hermano, yo no sé qué llamado tengo. Yo quiero servirle a Dios, pero no sé dónde. Hermano, ayúdame a orar. Busquemos versículos. Y Dios, en esa búsqueda, Dios va a ir quitando esas telarañas. Esas luces secundarias que están distrayéndonos, Dios las va quitando. Hasta que de repente tengo una claridad. Esto es lo que debo hacer. Y les digo algo, hermano. Esa lucha que tuve yo de aceptar el pastorado, hermanos, cuando yo acepté, vino como una tranquilidad, una paz. Y no fue que todo se arregló en ese momento, no, pero todo poco a poco fue encajando y fue poniéndose en su lugar. Mi esposa entendió el llamado. Yo estaba preocupado también. Digo, ¿cómo le digo a mi esposa? Hemos vivido en El Salvador, hemos vendido todo en El Salvador, venimos para acá para ser médicos. Yo le digo, a Claudia ya no vamos a ser médicos, ahora yo voy a ser pastor. ¿Cómo le digo eso a mi esposa?
Porque no era que mi esposa y yo, 3 hijos. No era una cosa que, bueno, Rafael va por aquí. No. Esposa y 3 hijos. Pero como Dios se encarga de arreglarlo todo, ¿qué crees cuando yo le digo, Claudia, fíjate que el Señor me ha hablado de esta manera? Ella me dijo algo muy sabio. Rafa, o mi amor. Mi amor querido, ¿estás seguro que es Dios quien te llama? Sabia la pregunta. ¿Te está llamando el hombre o te está llamando Dios? Muy sabia. Y le tuve que decir, Claudia, esto y esto. ¿Qué me dijo ella? Si es de Dios, vamos. Cuando ella me dijo esto, gracias Señor. Una confirmación donde Dios va arreglándolo todo. Todo lo va arreglando Dios. Pero en eso, ¿qué pasó? Si yo me quedo que Dios me llama, el pastor me dice, usted tiene un llamado pastoral, pero yo me hago el loco y quiero hacer mi vida y no busco a Dios, no estuviera acá. Y yo no estoy diciendo, hermano que está acá, hermana que está acá, tal vez personas que nos visitan por primera vez, yo no estoy diciendo que tú vas a ser pastor, no. Pero estoy tratando de decirte que tienes un llamado de Dios. Tú eres parte del plan de Dios para salvar y redimir este mundo. Tú eres parte, somos parte. Cada uno de nosotros. Pero algunos no sabemos. Algunos sabemos, pero nos resistimos. Entonces, ¿cuál es el consejo, mi hermano? Si tú no sabes a qué te está llamando Dios, métete con Dios. Comienza a leer más la palabra. Comienza a orar más. Comienza a ayunar y Dios te va a hablar. De esa manera Pablo pudo entender que él tenía un llamado a los gentiles. Ahora te muestro algo. Pablo citó a Isaías. Tuvo que irse a la palabra para descubrir que Isaías decía esto. Ahora mira esto. Mira el versículo. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora mira Hechos 26, 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Pablo? Yo te estoy enviando. No tú, yo te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El llamado de Pablo venía de Dios. Y tu llamado viene de Dios. Si estoy dormido, ¿podré escuchar el llamado de Dios? Y cuando hablo dormido, no solo me refiero a dormirse físicamente, me refiero a dormirse espiritualmente. Y si un creyente no ayuna, y si un creyente no vigila, y si un creyente no lee la palabra y trata de meditarla y vivirla, no va a entender el llamado de Dios. Por eso el llamado, mi hermano, si ya tuvimos un encuentro con Jesús, no como el de Pablo, pero tuvimos un encuentro con Jesús, ya Dios nos dio el llamado. ¿Qué nos toca ahora, hermano? ¿Qué tenemos que hacer si usted hoy está aquí y no conoce su llamado? ¿Qué deberíamos hacer, Julio, según lo que estamos hablando? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, Claudia? Pedirle dirección. Sí, tengo que pedir en oración. Tengo que ser un hombre y una mujer de oración para que Dios me revele. Porque es Dios quien revela. Hermanos, cuando usted va y lee la Biblia, abuelo de pájaro superficial, no va a encontrar llamado. Los hermanos que están en el instituto, poco a poco van descubriendo su llamado. Muchos se han levantado ya para servirle a Dios. ¿Ese llamado es de ahora que están en el instituto? No, el llamado estaba antes, pero ahora la palabra ha limpiado su mente y ellos entienden que vivimos para servir. Hermano, cuando somos
superficiales y no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos congregarnos, no quiero estar en el discipulado. Veo la salvación solo desde un punto de vista. ¿Saben cuál es? Yo vine a Cristo solo para ser salvo. Pero la salvación es una moneda de doble cara. ¿Cuál es la otra cara? Yo soy salvo para servir. Y si quiere ponga ese. Salvo para servir. ¿Se entiende eso, Cristian? Dios nos salvó, no solo, y creo que, no sé quién habló, creo que mi hermana Laura. Dios no nos salvó solo para librarnos del infierno, no. Dios nos salvó para que fuéramos instrumentos suyos, para que personas que no conocen de Jesús, conozcan de Jesús, le amen y le sirvan. De eso se trata. Pero cuando yo veo a Dios de lejos, no voy a entender por qué debo servir. Van a haber miles de excusas para no servir. Pero Él me está llamando a servirle. Entendiendo que el servicio puede ser a tiempo completo o puede ser solo parcial. Tú vas a seguir teniendo tu trabajo, pero Dios quiere que le sirvas. Entonces, hermano, en esta tarde, todos debemos orar, Señor, muéstrame cuál es tu llamado. Y yo sé que hay gente sirviendo desde que la conozco, sí, pero aún, fíjense algo. Tal vez estás sirviendo, pero ese es el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Cómo descubrimos si aquel que ya está sirviendo está en el lugar correcto? Yendo a los pies del Señor. Fíjense, puede que alguien sirva ya está sirviendo en X ministerio. Puede que no sea el lugar donde Dios lo quiere. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Entonces, ir a los pies de Dios. ¿En qué? En oración, en ayuno. Cada discipulado que haya, váyase discipulado. ¿Qué es el discipulado? La palabra transformando mi manera de pensar. Me quitan, esto no sirve, esto sí sirve. Si no busco del Señor, no voy a entender. La ambición santa, ahí está. Cada uno de ustedes tiene una ambición santa, uno por uno. Cada uno de ustedes, Dios ha puesto una ambición, un deseo, que no es para la gloria mía, ni para la gloria de la iglesia, es para la gloria de Dios. ¿Cómo descubro ese deseo? Viniendo a los pies del Señor. Él va a poner el lugar correcto. Mientras no me meta en la profundidad del Señor, no voy a entender el llamado. No lo voy a entender. O lo entiendo, pero todavía hay algo más fuerte que el llamado de Dios. ¿Ya identificaste qué es eso más fuerte que te impide seguir al Señor? ¿Ya lo identificaste? Si lo pedimos al Señor, muéstrame qué cosa yo estoy poniendo encima del llamado que tú me has hecho. Si le pedimos eso al Señor, Él lo va a revelar. Y les digo algo, nos va a dar el poder para cambiar las prioridades de nuestra vida. Amén. Suena duro, ¿verdad? O suena raro. Porque nos hablan de misiones, que es muy bueno. Pero aquí hay misioneros. Aquí, en esta congregación, hay misioneros. A tiempo completo, no solo Edgar y Sofía. Aquí hay misioneros. Allá en la aula de los niños hay misioneros. ¿Quiénes son? No sé. De por sí ya tengo a alguien que el Señor lo llamó pastor. De muy corta edad. Ya el Señor puso un deseo en ese niño de ser pastor. ¿Cómo a un niño se le ocurre ser pastor? ¿Cree que es su cabeza? De Dios. Ahora toca a esa familia y a la iglesia ayudar a que ese niño llegue a donde tiene que llegar. De la misma manera es misionero. Aquí hay jóvenes con un llamado misionero. Pero necesitamos jóvenes, niños, el que sea, sumergirnos.
Usted está buscando a Dios, está aquí, está buscando a Dios. Damos gracias a Dios por eso. Si los jóvenes están aquí es porque Dios pone en su corazón estar acá. Damos gracias a Dios. Pero no se queda ahí la cosa. Papá de esos jóvenes, coach, guiarlos más al Señor, mostrarles la palabra. Y esos jóvenes también buscar más del Señor. Hasta que va a llegar un momento en que ese joven va a decir, entiendo mi llamado. Papá, quiero ir. Muchos padres se van a sorprender de sus niños y de sus jóvenes cuando digan, papá, yo estoy escuchando el llamado de Dios. No se sorprende, porque Dios sigue llamando. Y les decía, tal vez no como padre. Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. A eso me refería con meterse en la profundidad con el Señor. Fíjense, aquí hay algo importante. ¿Realmente la palabra es delicia para ti? Esa es una pista. ¿Te deleitas al leer la palabra o te da sueño? Te alegras cuando leas un versículo y Dios te habla en ese versículo y dice, wow, ese versículo era para mí. ¡Wow! O que un hermano, y aquí quiero aprovechar para darle un empujoncito al ministerio de damas. Me alegra cómo las damas están activadas con la palabra del Señor. Me alegra. Y si usted todavía como dama no está en ese mover, métase. Comience a conectarse en el Dama Remanente. Ahí, ¿qué están hablando? No contando chistes, no poniendo memes de Facebook. Están comentando la palabra de Dios. A muchas, si ya no le habló Dios, Dios le va a hablar. Y yo veo que una contesta y la otra contesta y esta le dice esto y esto. Y espero que no sea por el premio. ¿Podemos decir amén? Se ríen, ¿verdad? Entonces, hermano, ese es el... No estamos hablando aquí de, voy a tener que irme a la montaña ya un mes. No, hermano. En tu casa, comienza a leer más la palabra de Dios. Comienza a compartir más la palabra de Dios. Comienza a orar más. Y vas a ver cómo Dios te va a revelar tu llamado. No puede haber un hijo de Dios sin llamado. No existe. Recuerde algo. A todos los hijos de Dios, Dios nos ha dado dones. ¿Podemos decir amén? A todos los hijos de Dios, Dios nos ha dado por lo menos un don espiritual. Por lo menos uno. Ahora, ¿para qué cree que es ese don? Para que usted diga, yo tengo el don de sanidad. Sánate. Eso nos encanta. Orar por los enfermos nos encanta. Don de fe. Don de discernimiento. Ese también le encanta a la gente. Todo el mundo quiere discernir qué es lo que está pasando. Don de servicio, eso es muy común. A todos Dios nos dio dones. Ahora pregúntese, ¿para qué? Ahora, si Dios te dio dones, ¿lo estás poniendo al servicio de Dios? Esos dones que Dios te ha dado maravillosos, ¿lo estás poniendo al servicio de Dios? ¿O estás muy ocupado con tus quehaceres diarios? La principal competencia del llamado de Dios son mis quehaceres diarios. Esa es la principal competencia. Todos tenemos llamado, pero los quehaceres diarios, ¿cuál será el llamado de Dios? ¿Será este lugar? ¿Será este lugar? Pensaban que me iba a caer, ¿verdad? Entonces, mientras hay muchas luces a mi alrededor, no veo la luz del Señor. La única manera de poder descubrir el llamado de Dios y obedecer, no solo descubrir el llamado, obedecer el llamado. Pero me meto de verdad, en serio, con Dios. Si soy de domingo, no voy a encontrar el llamado. Si no leo la Biblia, no voy a encontrar el llamado. Si no oro más, no voy a encontrar el llamado. Pero te digo algo, y traigo este ejemplo. Muchas veces, hermanos,
quiero ser martillo y soy clavo. Yo quiero ser teléfono, pero Dios me hizo pala. Y así estamos. Porque yo no sé realmente qué quiere Dios hacer con mi vida. Entonces yo estoy haciendo lo que me parece a mí. Muchas veces estoy, aunque tenga buena intención, yo estoy por aquí y el propósito de Dios está por acá. Ahora, si Dios me está llamando a esto y yo estoy por acá, estilo Jonás. ¿Cuánto tiempo pasó Jonás en el estómago de la ballena? ¿Fue agradable esa estancia ahí? En el estómago de la ballena, hermana Irene, ¿usted cree que fue agradable eso ahí? No. Ha de haber sido terrible. Pero necesitaba Jonás estar en 3 días ahí para que cuando la ballena lo vomitara en la playa ¿de dónde? ¿La playa de Nínive, hacer lo que Dios les había enviado. Necesitamos que nos trague una ballena, Omar. Necesitamos que estrellarnos con la pared para obedecer el llamado de Dios. Necesitamos perder a alguien para obedecer el llamado de Dios. Necesitamos que Dios nos quite la familia para entender que antes de nuestra familia está Dios. Tú escoges. El llamado está ahí. Y el Señor no va a decir, bueno, aquel hijo mío no entiende el llamado, así que le voy a quitar ese llamado. Eso no sucede. El llamado va a estar ahí. Yo doy gracias por el pastor Germán. Cuando el Señor comienza a llamarme por aquí, por allá, hace años un hombre me dijo eso. Y fíjense cómo es el Señor de maravilloso. En la reunión de pastores le pidieron al pastor Germán dar una prédica y era acerca del llamado. Y yo ese día me paré y le pedí el testimonio. Este hombre que acaba de predicar el llamado me dijo a mí que yo tenía un llamado pastoral hace tantos años. ¿Cree que eso es casualidad? Es Dios. Pero si estamos en otra sintonía, no vemos. Y Dios está aquí. Y su palabra la tengo aquí. Y me predican de ese tema. Los hermanos me hablan. Las circunstancias me mueven. Estoy viendo que las cosas no salen como tienen que salir porque no estoy donde debo estar. Y todo eso me está pasando, pero yo no quiero recapacitar. Yo quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Y el Señor dice, ven, hijito, yo te llamo, yo te voy a capacitar, yo voy a abrir puertas, yo voy a abrir situaciones para que tú puedas seguirme. Ven, hijito, yo tengo la respuesta. Pero insistimos en decirle no al Señor. Tal vez algunos de ustedes no esperaban esta prédica. Pero es que realmente no vamos a cumplir el llamado misionero si no nos despertamos todos. No es solo uno, no es solo el hermano Edgar, Sofía, el hermano Reina, el hermano Luis, su esposa Tania, la hermana Gaby. No, hermano, no te quedes tranquilo que bueno, tenemos esos 5 misioneros, ya la hicimos. No, hermano. Tú eres parte del plan misionero de Dios. Algunos van a ir hasta allá, otros no. Otros aquí en Springfield, Dios los quiere usar. Y tengo que seguir adelante, porque si no. Una necesidad enorme. ¿Creen ustedes que hay una necesidad enorme? Cuando cantamos la mies mucho y los obreros pocos, ¿qué me está diciendo eso? Que la cosecha ya está lista hace tiempo, Walter. ¿La cosecha qué quiere decir? La gente que se está muriendo, la gente que piensa que nadie les ama, esa gente ya está lista. Pero necesitamos ¿qué cosa? Una necesidad. Hermano, quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Si hay gente que no conoce de Jesús, ellos son responsables de no conocer de Jesús y no conocer su salvación. Ellos son responsables ante Dios. ¿Qué creen ustedes? Porque esto es importante, vital. Si hay alguien allá en Senegal que no conoce de Jesús y nunca conoce de Jesús y se muere, ¿es responsable ante Dios?
¿Qué creen ustedes? ¿No es responsable o sí es responsable? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Será responsable alguien que no conoce de Dios? ¿Se murió y nunca le hablaron de Jesús? ¿Solo son responsables los que lo conocen? ¿Eso está diciendo? Ok. Y si alguien no conoce de Jesús, ¿será que Dios no es misericordioso para decir, este no conoce a Jesús? Pasa. ¿Será eso? Ahora, cada uno de ustedes tiene una respuesta y algunos quieren decirlo, otros no por temor. Vamos a ver qué dice papá. Porque no hay acepción, Romanos 2, 11 y 12. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, quiere decir Dios no hace diferencia. ¿A qué se refiere ese versículo? Porque todos los que sin ley pecan, han pecado, sin ley también perecerán, se irán al infierno. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué nos dice este versículo? Con o sin ley, el que peque va para el infierno. Porque entonces, fíjense hermanos, hagamos el ejercicio al revés. Si los que no conocen de Jesús, Dios va a tener misericordia, entonces ¿para qué hacemos misiones? ¿Tiene sentido? Si los que no conocen de Jesús, Dios le va a decir, bueno, hijito, pasa para el cielo porque tú no conociste a Jesús. La iglesia que yo dejé en la tierra no hizo su trabajo, así que tú no tienes la culpa. Tiene la culpa la iglesia. Así que entra al cielo. Lo que este versículo dice, y ojo, porque es sumamente importante, con ley o sin ley, vamos a ser juzgados todos. Ahora, pastor, pero el que no conoció de Jesús, ¿cómo hace? Dios puso una conciencia en ese hombre. Y esa conciencia le hace diferenciar entre el bien y el mal. O sea, el africano que está allá, les decía yo que allá en Senegal hay un árbol que dicen que es el árbol más viejo del mundo. Entonces, los senegaleses piensan que ese es un dios. Porque como es el árbol más viejo, todo el mundo se muere y el árbol está ahí, entonces este es un dios. Un árbol que tiene un grosor tal vez como de, un poquito, tal vez como la mitad de esto, todo este es pentágono, todo esto, como la mitad de grosor. Tiene un nombre ese árbol, no me acuerdo. 24 horas al día hay gente alrededor de ese árbol. ¿Saben qué? Adorándolo. Los brujos están haciendo ahí plata porque el que está necesitado va a los pies de ese árbol a pedirle al árbol, a ese Dios, entre comillas, con D minúscula. Ellos van a pedirle a ese árbol que los sane. Y los brujos aprovechan eso. Ahora yo les pregunto, ¿a alguien que está adorando ese árbol, que nunca le han hablado de Jesús, cuando muera va al cielo? No. Con o sin ley hay juicio. Porque está establecido, dice Hebreos, que después de la muerte viene el juicio. El que creyó antes de morir, ¿cuál juicio es? El tribunal de Cristo. El que no creyó y rechazó a Jesús en vida, ¿a qué juicio va? Al juicio del trono blanco. Un juicio de condenación. Y yo sé, hermanos, que confunden. Pero si yo pienso que los que no conocen a Jesús no van a ser juzgados, entonces ¿para qué existen las misiones? Si Dios va a perdonarlos igual, entonces no tendría sentido tener misiones. Por eso es que nosotros, la iglesia, tiene que activarse. Porque ese que está adorando el árbol más viejo del mundo se va a ir al infierno. Y no solo el que está allá en África. Puede que mi hermano que vive en la siguiente cuadra no está adorando un árbol, pero está adorando el dinero, está adorando el sexo, está adorando las drogas, está adorando lo que sea. Entonces, hermano, hay una necesidad increíble
hermano Germán nos habla, él habla no solo que hay una necesidad, sino que hay una urgencia. Hay una urgencia, mi querido hermano. Comienza en tu casa, comienza a transmitir el evangelio en tu casa para que tu hijo se lo lleve al hijo de él y el hijo de él, al hijo de él, y la palabra vaya por siempre y para siempre. Es un llamado, querido hermano. Y este culto misionero es para recordarnos eso y levantarnos, porque Dios nos está llamando a todos. Ahora, el primer paso del llamado, ¿cuál es? Tener un encuentro con Jesús. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús, no vas a poder entender el llamado jamás. No vas a poder obedecer porque para obedecer el llamado de Dios, hermano, quiero llevarte de acá al versículo 18. Dice Pablo, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. O sea, Pablo entendía que él no había hecho que los gentiles vinieran a Cristo. Lo hizo Dios. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Él entendía que lo que había logrado, que era un gran logro, no era Pablo. Era Dios obrando a través de Pablo. Y es lo mismo, hermano. Muchos ya saben que tienen un llamado, pero tienen temor. Yo tengo un llamado. Es como el evangelismo. Cuando hablamos de evangelismo, nadie quiere ir. ¿Qué le voy a decir? Y si me preguntan algo que no sé, y si el que quiere evangelizar sabe más que yo de la palabra, y me va a avergonzar delante de mis hermanos. No, pastor, lo siento, no. Ese no es mi llamado. No es una cuestión de llamado. Es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. La gran comisión es para cada uno. Yo tengo que tener claro que es en el poder del Espíritu Santo que voy a hacer lo que voy a hacer. Tu llamado no lo vas a cumplir tú en tu fuerza. Tu llamado lo vas a cumplir en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Poderes y señales. Una estrategia global. Y aquí quiero, hermanos, ya para ir redondeando. Dice el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Me lo pueden poner, por favor? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Ven eso, hermanos? ¿Saben que de Jerusalén a Ilírico hay 2.240 kilómetros? ¿Creen que es algo pequeño? Para tener una idea, más o menos, no sé si los voy a perder más que ayudar. De aquí a Denver, Colorado, hay 2.200 y pico kilómetros. De aquí a Denver, Colorado. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Estará diciendo Pablo aquí que él evangelizó a todas las personas desde Jerusalén hasta Ilírico? Imposible. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Y por eso cuando vimos el enunciado, era la estrategia global. Pablo tenía bien claro que su llamado no era ir evangelizando personalmente. Pablo tenía bien claro que su trabajo era ir a un lugar donde no ha sido predicado, buscar gente local, discipular gente local, formar una iglesia local, y la iglesia local iba a evangelizar los alrededores. Pablo lo tenía bien clarito. Y cuando pensamos en nuestro hermano Edgar y Sofía, ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron allá a la India, no puedo decir tanto. ¿Qué hizo mi hermano? Formó líderes.
¿Qué están haciendo esos líderes? Llevan cada uno de ellos su iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia allá? Evangelizando localmente. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Señor? Por eso, hermano, si aquí en Springfield hay 5 iglesias en esta calle, ¿tiene sentido que yo siga evangelizando aquí? Si fuimos a Winchester y allá hay varias iglesias, ¿tiene sentido evangelizar en Winchester? Entonces, cuando no entendemos esta estrategia, que es la estrategia de Dios, nos chocamos uno con otro. ¿Qué debe hacer la iglesia remanente de Dios? Ir a lugares donde no hay iglesia. Enviar a alguien, que sea un misionero. Fíjense, no ha ido a la India, no ha ido a Senegal. Aquí, ¿saben ustedes que aquí en Virginia hay lugares donde no hay iglesia? Ahí debemos enviar gente. Eso se trata. Pablo no podía evangelizar. De hecho, si usted nota más adelante, Pablo le dice a Timoteo, haz labor de evangelista. Si ya él había evangelizado todo el área, ¿para qué le dice a Timoteo que evangelice? Entonces se trata de la estrategia. ¿Qué debe hacer la iglesia remanente de Dios? Tal vez si en esta calle hay muchas iglesias, ir a un lugar donde no hay iglesia. Vamos a ir allá a Springfield, no, a Annandale, tal vez en esa zona no hay iglesia. De eso se trata, es la estrategia, hermano. Si no, como decía, nos chocamos los unos con los otros y seguimos adelante. Y ya terminamos, hermano. ¿Dónde empezó? Jerusalén. Jerusalén envió aquí una figura un poquito. Esta iglesia está igual de distancia que esta. La iglesia primitiva es Jerusalén. El Pentecostés es Jerusalén. Ahí comienza Jerusalén enviar. Primero aquí. Y luego Pablo, ¿hasta dónde fue? Hasta Ilírico. Más allá. Esa es la estrategia de Dios. Y le decía que hay un gran desbalance misionero. ¿Cuál es el gran desbalance misionero? Que la mayoría de los misioneros están en lugares donde ya existe iglesia. Y la minoría de misioneros están donde no hay iglesia. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer misiones a su manera. Pero la manera está clara. Y este movimiento misionero, tú estás incluido ahí. Tus hijos están incluidos ahí. Los hijos de tus hijos están incluidos ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hermanos, ¿tienes tú una ambición santa? ¿Dios te ha llamado a hacer algo? ¿Conoces cuál es tu llamado? ¿Estás obedeciendo el llamado que Dios te hizo? Si todavía no sabemos cuál es nuestro llamado y no sabemos si Dios nos está llamando, en esta tarde oremos. Señor, revélame cuál es mi llamado en tu plan. Y si ya usted conoce su llamado y hay algo más fuerte que el llamado de Dios, entregue eso que está siendo más fuerte que el llamado de Dios al Señor. Señor, yo conozco mi llamado, Señor, y no te he obedecido, Señor, porque esto es más fuerte. Ayúdame a vencer esto, Señor, y a poner tu llamado en primer lugar. Todos tenemos un llamado. No lo postergues más. ¿Por qué? Porque cada día mueren miles de miles. Y esos miles de miles dan un lugar de sufrimiento eterno. Hay gente en tu familia que necesita escuchar de Jesús. Y la persona que Dios quiere usar para que esa persona conozca de Jesús y venga, eso eres tú. Somos nosotros. No es solo mi familia personal ahí, mi esposa y mis hijos. No, hermano. En tu familia hay personas que no conocen de Jesús. Que el Señor ponga inquietud, que es una ambición, un deseo fuerte y persistente. ¿Qué quiere decir persistente? Que no se va. El llamado de Dios no se va, hermano.
El llamado de Dios te va a estar ahí, el Espíritu Santo. Escucha mi llamado, escucha mi llamado. No rehuses mi llamado, no rehuses mi llamado. El Señor no te va a dejar. Y tú puedes ir a mil lugares tratando de evadir el llamado de Dios. Y donde tú vayas, el Señor te va a agarrar. No te resistas más, hermano. No todos vamos a hacer acá, trabajar para el Señor a tiempo completo, pero algunos de ustedes, el Señor nos está llamando a eso. Algunos de ustedes están siendo llamados a tiempo completo. Algunos de sus hijos tal vez están siendo llamados a tiempo completo. ¿Qué van a hacer con el llamado de Dios? ¿Cómo te habla Dios en esta tarde? ¿Qué te está diciendo Dios en esta tarde a ti, a tu corazón? Hay una urgencia, mi hermano. Gente adorando un árbol, una vaca. Y no allá. Aquí, en Virginia. Gente adorando cualquier cosa. Hay gente adorando Satanás. ¿Sabían ustedes? Se están abriendo iglesias satánicas. ¿No es triste eso? Y si uno puede abrir iglesias satánicas, ¿qué gente adorando? La mejor manera y la mejor arma contra la mentira es predicar la verdad. Es predicar la verdad. ¿Quién estamos llamados a predicar la verdad? Cada uno de nosotros. Es que vamos a ponernos de pie. Quiero en esta tarde que oremos, Señor. Para que si tú estás aquí y no conoces el llamado, que Dios revele el llamado. Para si ya conoces el llamado y no estás obedeciendo el llamado, quitar todo obstáculo para obedecer el llamado de Dios. Pero antes de orar por eso, primeramente quiero hacer un llamado acá. Porque dijimos que ¿cuál fue el primer paso para que Pablo descubriera su llamado? ¿Cuál fue el primer paso? Un encuentro con Jesús. Quiero hacer un llamado en esta tarde. Hay alguien en este lugar hoy que ha entendido que necesita de Jesús en su vida y quiere aceptar a Jesús en su vida. Solo levanta tu mano para orar contigo. Hay alguien en este lugar que necesita recibir a Jesús hoy como su Señor y Salvador personal. Alguien quiere tener un encuentro con Jesús porque ha estado sufriendo, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y hoy la palabra de Dios ha hablado a ese corazón y esa persona ha entendido que necesita de Jesús. Hay alguien en este lugar que quiere aceptar a Jesús. Solo levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar contigo, así como un día alguien oró conmigo. Solo levanta tu mano para orar contigo. O hay alguien que conoció a Jesús pero luego se apartó y hoy quiere reconciliarse con Jesús. O alguien le presentó a Cristo tal vez vino y después diferentes circunstancias lo alejaron del Señor y hoy quiere reconciliarse con Jesús. Hay alguien en este lugar que quiere reconciliarse con Jesús. El Señor llama a la voz o a la puerta de tu corazón y nadie puede responder ese llamado, solo tú, ni tu esposo, ni tu papá, ni tu amigo. El único que puede responder el llamado que Jesús te hace eres tú. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús en esta tarde? ¿No? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con Jesús en esta tarde? ¿Hay alguien que quiere saber cuál es su llamado? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que desea, que está entendido que todos tenemos un llamado aquí y no sabe cuál es su llamado? ¿Hay alguien acá, hermano? No tengas temor. Solo te voy a invitar que si tú has entendido que tienes un llamado, solo te voy a pedir que vengas acá al altar de Dios para orar juntos. Hay alguien que quiere saber en dónde, cómo encaja en el plan de Dios. Cómo esa persona va a ayudar a que su familia conozca de Jesús. Y hay alguien que entendió eso y quiere ser parte y no sabe cómo hacerlo. Yo te invito a que vengas acá. No tengamos temor, hermano. No
tengamos vergüenza. Acá no estamos hablando de perfección o que tenemos que tener una aureola para obedecer el llamado de Dios. No, hermano. Dios llama a personas comunes y corrientes. Todos los apóstoles, todos los siervos que vemos en la Biblia eran hombres y mujeres comunes y corrientes. ¿Pero qué hicieron? Obedecieron el llamado de Dios. Tal vez tú sabes que no, pero tienes algún tipo de temor. Algo te atemoriza a ti, algo te preocupa y no permite que obedezcas el llamado que tú ya conoces. Hay algo. Si ya ese algo está en tu vida, algo está impidiendo que tú sigas el llamado del Señor, yo te invito a que vengas acá. No vas a tener que decir qué es lo que está impidiendo, solo queremos orar. Toda la iglesia vamos a orar. Hay alguien más. Hay alguien más que sabe que tiene un llamado. El llamado está ahí. Que hay todavía excusas. Que hay oposición. El deseo de Pablo era bonito. Gozarse con sus hermanos. ¿Qué de malo tienen eso? Pero Pablo entendió que antes de gozarse él con sus hermanos, había un propósito. ¿Cuál? Predicar el evangelio donde no ha sido predicado. Aquí hay dos hermanos que quieren obedecer el llamado. No te resistas, hermano. No te resistas. El Señor quiere usarnos. El Señor quiere usarnos a todos. No es que solo los escogidos, los superiores, los ultra espirituales, no, hermano. Cada uno de nosotros quiere usarnos. Cada uno. Alguien más quiere venir a la vida. Alguien más siente ese deseo de servir al Señor. Quiere servir al Señor, pero no sabe cómo. Alguien más. O tal vez alguien que ha tratado aquí y no funciona. Trató allá y no funciona. Fue acá y no funciona. Y quiere servirle, pero algo pasa que no funciona mejor. ¿Hay alguien en esa situación? Yo te invito a venir acá. Hermanos, que esta tarde sea una tarde totalmente diferente. Hay miles de personas que no creen. ¿Por qué no creen? Porque nadie les predica. Ahí donde está ahora. Amado Dios, Padre Todopoderoso. Señor, aquí estamos, Señor. Hemos entendido, Señor, que tú tuviste un encuentro con Pablo. Un encuentro que tal vez ninguno de nosotros va a tener. Pero ya tuvimos un encuentro contigo. Padre, ayúdanos en esta tarde a hacer como Pablo hizo, Señor, que se sumergió, que te buscó, que indagó, que meditó en tu palabra. Y tú le hablaste. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra, Señor, dé forma, dirección. Que tu palabra dé fortaleza en el llamado que tú has hecho sobre tu hijo, Señor, Alex. Señor, tú lo llamaste, Señor, y tú quieres usarlo de una manera especial. Padre, yo te pido que tú te reveles a él. Háblale, Señor, a través de tu palabra. Háblale, Señor, en sueños. Muéstrale, mis amados, a dónde tú lo quieres llevar. Padre, Él te conoce y ahora te está buscando, Señor. Habla su vida. Aclárale, Señor, dónde tú lo quieres usar. Él ha venido acá, Él dice, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé de qué manera tú vas a usar a tu sierva. Pero sé tú poniendo convicción en su corazón.
Padre, llénanos cada día más de tu palabra. Yo sé que tú le estás hablando profundamente a tu siervo. Padre, muéstrale cuáles son los dones que tú le has dado a él para tu servicio, para tu obra, para tu plan, para tu propósito. En el nombre de Jesús, ayúdalo, Señor, con paz, con tranquilidad en su corazón, Señor. Y que él simplemente, así como Pablo, entienda que lo que va a hacer él no es por él, sino lo que tú vas a hacer a través de la vida de mi hermano Alex. Padre, que mi hermano Alex pueda entender que el llamado no va a ir solo. El poder del Espíritu Santo va con él. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, que tu siervo junto a su esposa y sus hijos puedan seguir. Y que esta familia sea ejemplo para otras familias, Señor. Una esposa, un esposo, hijos que se unen y que obedecen tu llamado en el nombre de Jesús. Bendice a tu siervo, Señor. Bendice su cuerpo, bendice su salud, bendice, Señor, su trabajo, su compañía, bendice, Señor. Bendice a su esposo, bendice a sus hijos, con gracias por los gemelos, Señor, que vemos, Señor, que están sirviendo en su corta edad. Tú los estás usando, Señor. Gracias, Señor, que puedan seguir creciendo. Que estos jóvenes le compartan a otros jóvenes lo que es obedecer el llamado, Padre. Señor, continuamos orando, Señor, por la vida de Walter, Padre. Gracias por la vida de Walter, Señor. Gracias porque él ha entendido tu llamado. Gracias porque él ha entendido, Señor, cuál es la ambición santa que él debe tener. Santa porque no es una ambición de hombre, es una ambición, un deseo que ha puesto Dios en su corazón. Señor, yo te pido por la vida de Walter. Señor, tú le has dado dones, tú le has dado talentos, Señor, tú le has dado habilidades, Señor, para tu obra y para tu gloria. Ayuda a tu siervo, Señor. Guía a tu siervo, dale dirección a tu siervo para que él pueda obedecer el llamado que tú le haces. Señor, que pueda entender, Padre, así como lo entendió Pablo, que lo que iba a hacer para el Señor no era en la fuerza de un hombre, en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Padre, te rogamos, Señor, que tú quites todo estorbo que pueda estar obstaculizando, Padre, que tu siervo Walter obedezca el llamado. Quita todo estorbo, Señor, quita todo lo que está distrayendo a tu siervo. Ayúdalo a que junto a su esposa, Señor, se una, junto a sus hijos, Señor, lo hemos visto a los pequeños aquí, Padre, lo hemos visto, tu mano poderosa en esta familia. Sigue obrando, Dios, con poder y autoridad, Señor, en la vida de Walter y de su familia. Y que ellos, Padre, puedan en obediencia a toda la familia seguirte, Padre. Tú los vas a usar de una manera especial, Señor. Ayúdanos, Señor. Levántalo cuando está cansado físicamente, pero tu palabra nos dice que los que esperan en Jehová recibirán una fuerza. Dale nueva fuerza a tu siervo. Pero sobre todo, Señor, habla su vida. Revélate, Señor, en tu palabra a él, a su esposa, Señor. Y júntanos, Señor. Que en unidad puedan obedecer el llamado, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, oramos por toda tu iglesia, no solo por Walter y por Alex. Oramos por toda tu iglesia, Señor. Oramos por los hermanos, por las hermanas, Señor, que hoy han escuchado esta palabra y que tal vez hay algo ahí en su corazón que los inquieta. ¿Cuál es mi llamado? Señor, sé propicio a esa pregunta. Que cada hermano, Señor, acá, cada hermana, cada hijo, cada padre, cada esposa, cada esposo, Señor, hoy tenga esa inquietud. ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué me llama Dios a hacer? Señor, que cada hermano y que cada hermana que tenga esa inquietud, tu Santo Espíritu sea respondiendo esa palabra, esa pregunta. Revélate, Señor, aquella hermana, Señor, que hoy ha entendido, Dios amado, que hay un llamado también para su vida. Padre, tal vez hay hermanos acá, jóvenes acá, que no sabían, que pensaban que el llamado era solo para unos cuantos. No, Padre. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos, Señor.
Y hoy hemos entendido que todos somos llamados, unos a servir acá, otros a servir más allá, otros hasta lo último en la tierra, pero todos somos llamados. Padre, te pido de manera especial por aquellos hermanos a los cuales tú estás llamando vocacionalmente, Padre. Te pido por aquellos hermanos que tú estás llamando a ser pastores. Te pido por aquellos hermanos que tú estás llamando a ser evangelistas, misioneros, Padre, maestros, predicadores. Te pido por aquellos hermanos que están tal vez ignorando ese llamado. Te pido por aquellos que tal vez ya lo conocen, pero hay todavía lucha, Padre, que en esta tarde, en el nombre de Jesús, cada uno, Señor, pueda despertar y pueda obedecer tu llamado. Padre, que tu iglesia, todos podamos despertar y que haya una cultura misionera permanente en tu iglesia, remanente de Dios. Que no solo sea un culto cada 4 meses, sino que en los 365 días estemos pensando en compartir el Evangelio de Jesucristo aquí, allá y hasta lo último de la tierra. Padre, mueve corazones para que podamos aportar también, Señor. Para que podamos orar, Señor. Para que podamos enviar, Señor. Padre, oramos por los misioneros que tú vas a enviar de esta iglesia. Oramos por esos misioneros, uno por uno, Padre. No los que ya están en el campo de batalla, sino por aquellos que tú estás llamando, Señor. Oramos, Señor. Y te pedimos, Señor, que el otro año podamos orar por más misioneros, más evangelistas, más predicadores, más pastores, en el nombre de Jesús. Que cada misionero, que cada ministerio, Padre amado, tenga ese enfoque. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos, porque es un privilegio enorme el que tú nos llames para obedecer tu plan, tu propósito. Padre, ayúdanos, Padre. Ministranos, Dios. Padre, si hay alguien sufriendo en esta tarde, ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Dale fuerzas. Si hay alguien, Señor, con duda en su corazón, con falta de sabiduría, Padre, llénalo de sabiduría en esta tarde. Que pueda irse de aquí lleno de ti, Señor. Si hay alguien que está sufriendo, Señor, Padre, dale aliento. Dale nueva fuerza, Señor. Que esa persona pueda seguir adelante, agarrado de ti, fortalecido en ti y en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por lo grande y maravilloso que eres tú. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Oramos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tenemos un refrigerio.